Avanzamos en este Expreso Bio Bio, era que no, con el tema que ha marcado, a ver, los últimos meses, diría yo, el caso Audios, que, bueno, nos está mostrando distintas aristas ahora en lo que tiene que ver con la suspendida ministra Ángela Vivanco, con otras repercusiones también que ha tenido. Sí, queremos hablar justamente con el presidente del Colegio de Abogados, Pedro Pablo Vergara, que está en línea a esta hora. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muy bien. Sí, acaban de sacar una declaración pública. Quisiera pedirle que reprodujera lo medular a su juicio de esta declaración que ha hecho el Colegio de Abogados, Pedro Pablo. La declaración la sacamos, la verdad, ayer en la tarde, bastante tarde, no recién. Y en síntesis lo que dice esa declaración es que nos alegramos de que la Corte Suprema haya tomado medidas inmediatas, dado la alarma pública que se estaba produciendo debido al el curso que estaba tomando este caso llamado caso Audios. La declaración pone su acento en que la Corte Suprema tiene hoy día que seguir funcionando, tiene que dar señales de normalidad. Un país en el cual el Poder Judicial, que es al cual pueden eventualmente acceder todos los ciudadanos por una u otra razón, que no esté funcionando como es debido, es algo tremendamente grave. Y por eso entonces la medida adoptada de iniciar una investigación y en interín, entre tanto, suspender a la ministra permite nuevamente el funcionamiento de esa sala y en parte de la propia Corte normalmente. Y por eso entonces que el colegio estima que se ha procedido de una manera correcta e inmediata, sobre todo cuando se hizo público un caso en particular, la intervención eventualmente de la señora ministra en una causa en que era parte Codelco y una empresa subcontratista que se llama algo así como Velas, que habría obtenido entonces una sentencia favorable debido probablemente a la integración que tuvo la sala el día en que esto se resolvió. Eso es lo más grave y creemos que la Corte Suprema ha procedido correctamente al abrir este cuaderno de remoción, que significa investigar, no significa necesariamente remover del cargo. ¿Hay alguna opinión? Creo que eso es el resumen de lo más importante. Sí, ¿habrá alguna opinión del Colegio de Abogados relacionado también con el sistema de nombramiento de jueces que ha estado también en la palestra, abogado? Por supuesto, y en eso nos reunimos ayer con el ministro de Justicia, que nos fue a pedir nuestra colaboración, que naturalmente quedó comprometida, para la elaboración de un proyecto de ley que modifique el sistema de nombramiento de los jueces y de los ministros de las Cortes a la brevedad. El sistema que tenemos no está funcionando bien, no es cuestión de reemplazarlo por cualquier otro, y la idea del ministro es promover uno que sea lo más justo posible, lo más universal posible, en que haya intervención de distintos estamentos de modo independiente y con, en lo posible, menor intervención política. Naturalmente, el colegio también aplaude aquello, es muy necesario, y en esto hacemos también un llamado, aprovecho yo de reiterarlo, en el sentido de que estas reformas se tienen que hacer con cierto grado de tranquilidad, con estudio. Es muy malo que se tengan que hacer con la emergencia que se está produciendo. Pero en fin, es sin duda necesario hacerlo y que por lo tanto el Ministerio vaya a estudiar esto y esté pidiendo la colaboración de nosotros y naturalmente de otros organismos y estamentos, significa que se va a proceder con la calma debida y eso sin lugar a dudas es algo muy bueno. Y lo otro que ocurrió y que en parte también lo señalamos en esa declaración es la preocupación del Ministerio Público, del Fiscal Nacional, por terminar con las filtraciones que se producen en las causas penales. Ello afecta a la igualdad en la litigación, constituye eventualmente una infracción a la ética por cuanto a los abogados no les está permitido valerse de la prensa para obtener ventajas procesales o ventajas en los juicios, y por lo tanto que se tomen medidas en ese sentido es sin lugar a dudas algo muy bueno.
Abogado, usted decía que bueno, con la apertura del cuaderno y también con la suspensión de Vivanco, permite el funcionamiento, o normalmente el funcionamiento normal, quiero decir, ¿no?, de la Corte. ¿Está funcionando normal? Se lo pregunto también por cuánto daño ha hecho este caso y lo que hemos conocido en las últimas semanas también al ejercicio de la profesión de abogado y también al Poder Judicial, ¿no? Hay un tema de credibilidad de la población, hay incluso quienes están viendo si se pueden impugnar quizás algunos fallos en los que participó Vivanco. Desde aquí en adelante, esto es un punto de inflexión, ¿se puede operar normalmente? ¿Qué pasa? ¿Cuánto daño se ha hecho? Sin lugar a dudas se ha hecho un daño. Era un clamor en el gremio, muchos abogados lo habían señalado, y también yo creo que algo se había escrito en el sentido de que la Corte Suprema, y particularmente la tercera sala de la Corte Suprema, integrada por ministros que estaban siendo objeto diario de toda clase de recriminaciones, desde afuera y probablemente también desde el interior, no estaba funcionando normalmente. Así no se puede administrar justicia. La administración de justicia es algo delicado, que requiere hacerlo con mucha calma, con mucho cuidado, con la solemnidad propia incluso del edificio de la Corte Suprema, ¿no? Y eso no se estaba dando, por lo tanto es una situación gravísima. Esto va a provocar además una natural desconfianza de todos los fallos que se hayan dictado, como lo vengo diciendo ya hace días, desgraciadamente, una característica propia de la administración de justicia es que siempre falla a favor de uno y en contra de otro. Claro. En un juicio es imposible que ganen los dos. A veces pierden los dos, pero lo normal es que uno tenga sentencia favorable y el otro no. Y ese que ha obtenido una sentencia desfavorable, estando él convencido y su abogado y todo su entorno de que tenía la razón, y no obstante tener la razón, perdió en el juicio, bueno, tiene una natural desconfianza siempre. Y si le agregamos a esto, que hoy día se ha conocido de que había un grado de influencia eventual para obtener una sentencia en un sentido, bueno, eso es muchísimo más grave, y por eso que la Corte Suprema, ante ese hecho ya particular, decidió proceder de inmediato, con celeridad absoluta. Esto se sabe, digamos, el día domingo, y el día lunes, a las 9 de la mañana, el Pleno de la Corte Suprema ya está sesionando para analizar este tema. ¿Pero esos juicios, los fallos, debieran impugnarse? Mire, revisar fallos, eso es una cosa tremendamente excepcional, sí, y que rara vez se ha dado. Yo veo muy difícil que eso vaya a ocurrir, pero naturalmente no conozco esos casos, pues, así que habrá que verlo. La única manera, en principio, que cabe para hacerlo es el recurso de revisión, pero ese recurso de revisión tiene causales muy específicas, está limitado, y además no se pueden anular sentencias dictadas por la Corte Suprema en en fallos de casación. Entonces, es muy limitado el actuar que puede existir sobre esa materia. Pero en fin, eso no cabe duda de que se va a pedir revisión y va a haber que ver qué pasa en cada caso, porque siempre cada caso judicial es distinto uno del otro. Estamos hablando con Pedro Pablo Vergara, es presidente del Colegio de Abogados. A propósito del control ético de la profesión, se ingresó hace no mucho, el 2 de septiembre, miren, recién, un proyecto de reforma constitucional que tiene por objeto reponer la colegiatura obligatoria, precisamente el control ético profesional. ¿El Colegio de Abogados tiene alguna posición respecto a este proyecto? El Colegio de Abogados hizo esa propuesta y está trabajando en un texto para poder desarrollarla, pero es una iniciativa que el colegio ya ha anunciado hace algún tiempo y que naturalmente ha sido objeto también de muchas críticas, y es el de que exista un control ético universal de todas las profesiones por sus colegios profesionales. Creemos que una de las causas de lo que está ocurriendo es precisamente que durante 40 años, desde 1981 a la fecha, los colegios profesionales perdieron la tuición ética de las profesiones, y por lo tanto eso ha llevado a que el comportamiento ético de muchos particularmente de los abogados, haya ido disminuyendo, haya ido decreciendo, ha perdido importancia la ética, y creemos que parte de la crisis actual se debe a eso. De ahí nuestra postura de que se establezca una jurisdicción ética de carácter universal. Y en esto, brevemente, quiero hacer un distingo. Teóricamente, hoy día la jurisdicción ética, el control ético, está en manos de los tribunales ordinarios de justicia. Pero la verdad es que eso no ha funcionado, y es muy difícil que funcione porque la ética no consta en una ley. Y los tribunales
lo que deben hacer es aplicar leyes. Y la ética, reitero, es un código de ética dictado por la propia profesión, el Código de Ética del Colegio de Abogados actuales del año 2011, y eso no lo va, es muy difícil que los tribunales ordinarios lo apliquen. Por eso que tiene que volver el control ético a un sistema ético universal, y proponemos nosotros que sea a cargo del colegio profesional. ¿Hace parte de lo que conversaron con el ministro de Justicia también relacionado con el reforzamiento justamente del control ético? ¿Este proyecto que pueda haber, por ejemplo, algún tipo de urgencia relacionado al mismo? Ayer no conversamos de eso porque la reunión tuvo por objeto el nombramiento de los jueces. ¿Ah? Pero lo hemos conversado en otras ocasiones con él y con mucha gente. ¿Podría haber eventualmente algún tipo de urgencia del Ejecutivo en relación al proyecto? ¿Qué opinión tiene el Ejecutivo sobre el particular? No sé qué opinión tenga el Ejecutivo sobre el particular, pero no me cabe duda que la urgencia la va a poner en el sistema de nombramientos. Ya. Eso hoy día pareciera ser que es lo que está causando, en fin, mayores reacciones públicas. Si vemos los 6 puntos de la resolución de la Corte Suprema que abre el proceso de investigación en contra de la ministra señora Vivanco, bueno, uno se refiere a esta causa que he dicho, otro se refiere a influencias también en la conformación de una sala para la dictación de un fallo, y todos los demás se refieren a los nombramientos. Una de las cosas que además que se viene hablando a propósito de esos nombramientos es sacar del Poder Judicial el nombramiento de los notarios y los conservadores. Pareciera ser, y el propio Poder Judicial así lo ha señalado en diversas ocasiones, que no tiene sentido que ellos tengan hoy día a su cargo esa función. Pedro Pablo, estamos hablando con Pedro Pablo Vergara, presidente del Colegio de Abogados. Lamentablemente se nos va el tiempo, tanto que conversar, ¿no? Está el tema de la ética, de la formación. La Universidad Católica anunciaba también suspender a Ángela Vivanco de las clases, ¿no? Justamente después de este caso. Una pregunta, ¿Ángela Vivanco está colegiada? No. Nunca estuvo colegiada. Por lo tanto, no nunca se puede... ha estado colegiada en el Colegio de Abogados de Chile. Bueno, y eso con el proyecto, la iniciativa que ustedes dicen, claro, hay un tema ético que podría abordarse desde ese tema, desde de esta modificación que usted plantea. Claro, porque hoy día, respecto de ella, no tenemos ninguna jurisdicción. Sí la tenemos, en cambio, del abogado señor Hermosilla, porque Luis Hermosilla sí que está colegiado. Y había una investigación. Y hay un proceso ético en tramitación. ¿Se había suspendido, se retomó? Es que hay dos. Uno está suspendido, sí, simplemente suspendido, pero hay otro que está en tramitación, al cual probablemente hoy día se le va a agregar la resolución de la Corte Suprema de ayer, que lo menciona expresamente al abogado don Luis Hermosilla. Pedro Pablo, perdón, ¿cuál es la sanción máxima contemplada en el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados? La expulsión del colegio, lo cual es simbólica. No tiene ninguna incidencia en el ejercicio de la profesión, porque para ejercer la profesión desde 1981 no es necesario estar colegiado. De las discusiones que se está dando. Pedro Pablo Vergara, presidente del Colegio de Abogados, muchísimas gracias por este contacto, un tema por supuesto que vamos a seguir discutiendo y comentando. Muchas gracias. A su disposición, que esté muy bien, adiós. Muy buenas tardes.